Roxy, ¿te parece que avancemos? Sí, Dani, avancemos. Vamos ahora a escuchar a Matías Falú. Matías es ingeniero industrial, coach ontológico profesional, dueño de un emprendimiento en bienes raíces, está casado, tiene 3 hijos y está esperando uno que viene en camino. Se cae la sala. Para Matías, no hay nada más apasionante en la vida que descubrir que hay un mundo de cosas desconocidas por explorar. Y para él, el coaching fue lo que le permitió, en primer lugar, poder explorarse, conocerse y aprender cómo transformarse para poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Bienvenido, Mati. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero sumarme a los agradecimientos que hicieron mis compañeros, no solamente a todos los que están presentes acompañándonos a todos nosotros, sino también a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, a mi mujer, que sé que están ahí, que los he visto entre las pantallitas, así que les agradezco porque por supuesto que nosotros, esto que hablaba del miedo, Guille, también lo experimentamos, lo sentimos, y algunas fortalezas que tenemos son ver a los familiares que nos están acompañando y que nos están escuchando. Además quiero agradecer a Coaching Salta, no solamente por haber organizado este evento que considero que nos pone en desafío de aprendizaje una vez más, sino porque nos han dado todas estas herramientas que hoy compartimos con ustedes y que nos han hecho reflexionar y aprender a transformar nuestra realidad. Nosotros lo que les estamos contando lo hemos vivido en carne propia gracias a él. Y por último, quiero dar gracias también especialmente a mi papá, que por él, y especialmente a mi mamá, que gracias a ellos dos, también yo estoy aquí hoy y he aprendido todo lo que me ha llevado hasta el momento que estoy aquí con ustedes. Sin más preámbulo, quiero empezar diciéndoles por qué elegí este tema de la oportunidad en tiempos de crisis. Me pareció muy atinado, muy oportuno para el momento que estamos viviendo, no solo para todo lo que contó ya mi compañero Guillermo respecto a la pandemia COVID-19 y las consecuencias en la economía, en la sociedad, individualmente, que nos está produciendo, sino también por la época en la que vivimos, una época que como especie, como seres humanos, no hemos vivido en el pasado, por lo menos no con la característica que tiene esta de sus vertiginosos cambios cada vez más rápidos con una velocidad que justamente genera esto, vértigo, ¿no? Y que estas transformaciones que tenemos de nuestra realidad, en parte por el proceso de la globalización, en parte por la revolución de las tecnologías de la información, que nos permiten también tener una conectividad social, que lo que, como decía mi compañero, que lo que pasa acá en Argentina o quizá en un lugar en China, no repercute de manera global a una velocidad que por lo general no estamos preparados y nos vuelve incompetentes. Entonces, primero que nada, ¿por qué este tema? Quiero contarles que las crisis, digamos, y los procesos de cambio van a suceder, han sucedido en el pasado y van a suceder en el futuro. El problema no está en la crisis en sí misma, sino en nuestra incapacidad de poder adaptarnos a ellas. Entonces, primero que nada, para empezar, quisiera que me digan ustedes en el chat qué piensan cuando escuchan la palabra crisis. ¿Sí? Yo les voy a contar lo que he visto o lo que he buscado en internet, palabras similares, y me surgieron algunas como por ejemplo estas: peligro, dificultad, apriete, riesgos, mutación, y una muy particular que me llamó la atención, aparte de cambio, la palabra decisión. ¿Por qué la palabra decisión? Porque si vemos de dónde viene la palabra crisis, viene justamente del griego, que se escribe igual, crisis, pero con K, que significa decisión. Del verbo crino, que significa separar, juzgar y decidir. ¿Y por qué la traigo a colación a esta palabra? Porque considero que los momentos de cambio son momentos de decisión. De decidir si hacemos algo con lo que nos está pasando
o nos volvemos cada vez más y más obsoletos. No solamente como individuos, sino como sociedad, porque hoy no solamente estamos en jaque las personas, sino todas las organizaciones que son parte de regular nuestro vivir como seres humanos. Ahora bien, les quiero traer otra interpretación de las crisis, que es una herramienta que trabajamos en coaching y que es la herramienta que nos posibilita transformarnos justamente como seres humanos y la herramienta que usamos principalmente para aprender. Que es que la crisis es equivalente o es muy similar o igual a lo que llamamos quiebres. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué son los quiebres? Y se lo quiero contar con un ejemplo, ¿no? Supongan ustedes que están manejando un auto, están conduciendo a su trabajo, a hacer las compras o a visitar a un amigo, y de repente, por algún motivo, se pincha la goma del auto, ¿no? Me pregunto, ¿qué sentirían ustedes o qué pensarían ustedes cuando sucedió lo de la pinchadura del auto? De la rueda del auto, ¿no? Y lo que sucede en ese momento es, me imagino que la mayoría debe decir, fantástico, se me pinchó la rueda del auto, enhorabuena, ¿no? No, no sucede por lo general eso. No decimos qué alegría esto que nos pasó, sino que al contrario, decimos algunas palabritas, que podríamos decir algunas puteadas, como decimos nosotros los argentinos, ¿no? Y nos acordamos de algunas madres o de algunos padres, y bueno, ¿no? Vivimos esa situación como una situación de pérdida. ¿Por qué digo esto de pérdida? Primero quiero cerrar el concepto de quiebre, o dar el concepto de quiebre, que sería, ¿qué pasó hasta la pinchadura de la goma del auto? Nosotros veníamos en una transparencia, en un estado de flujo semiautomático, perdón, una complicación tecnológica, un quiebre ontológico, un quiebre tecnológico. Quiebre era para... Era para ver. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que veníamos en un estado de fluidez, en una rutina, en una transparencia, con muy poca necesidad de conciencia de nuestro cerebro. Y de repente un evento, un suceso, un hecho, algo que realmente sucedió, ¿no? Nos ha cambiado esa transparencia y nos ha puesto en quiebre, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los quiebres? Tienen ciertos momentos bien definidos. El primer momento sería que salen todos los juicios automáticos, le llamamos nosotros, que serían todas esas conversaciones de interpretaciones que nos surgen de lo que ha pasado. Porque a mí, otra vez, lo mismo, yo siempre me como los pozos, soy lo que fuere, ¿no? Entonces, empiezan a salir todas estas interpretaciones, que así como sería la goma del auto, podría ser, me echaron del trabajo porque no sirvo, porque son unos infelices, porque el mundo la tiene contra mí, ¿no? O podríamos decir, me dejó mi mujer y me dejó porque ella era la responsable, todo es culpa de lo que ella no ve de mí, ¿no? Y en ese lenguaje lo que ocurre es que estamos en pérdida porque no cambiamos nada. O sea, estamos todo el tiempo en un rollo de conversaciones, ¿sí? En el que perdemos por lo menos tiempo y energía y a veces salud y dinero. Entonces, la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a estar en ese rollo? Entonces, esto no solamente tiene que ver con los quiebres chicos como la rueda del auto, sino que aplican también para los quiebres como la pandemia que estamos viviendo y las crisis que estamos viviendo también a nivel económico y social. A partir de esta situación en la que estamos, que no generamos nada, si no hacemos algo al respecto, no podemos avanzar. Y ese algo al respecto es decir basta. Es decir, poner un tope a la pérdida que estamos experimentando. Por eso lo llamamos tope de pérdida, ¿no? Bastante gráfico sería. Entonces, aplicamos tope de pérdida y de ahí nos podemos disponer a ponernos en modo protagonista, en hacernos cargo de este quiebre que nos sucede para resolverlo. Ahora bien, algo que quiero marcar, que por lo general sucede, es que cuando tenemos los quiebres se ponen en juego compromisos o promesas que tenemos con los demás. Y por ejemplo, si en el caso de la pinchadura del auto, puede ser que yo tenga un compromiso al que tenga que llegar a tiempo y por este suceso no pueda llegar a tiempo.
Y ahí también puedo decidir hacerme cargo o no. Porque yo ya sé que tengo un evento que me va a perjudicar mis compromisos. Y puedo decidir darle explicación tranquilizadora, que pasen las cosas y decir, no, pero es que se me pinchó la rueda del auto, disculpame que llegué tarde. O puedo hacerme cargo y decir, disculpa, te llamo con antelación para avisarte que se me acaba de romper la rueda del auto, no voy a cumplir con el compromiso que habíamos pautado. ¿Te parece si o lo reprogramamos o si me podés esperar, si es que no te genero inconvenientes? Porque de alguna manera hacer esto también es hacernos cargo de los quiebres que vamos a generar hacia nosotros, ¿no? De ser responsables de que lo que a nosotros nos pasa también puede afectar a los demás. Ahora, una vez que nos hemos hecho cargo de los compromisos que teníamos que hacernos cargo de responder responsablemente, la rueda del auto no se cambia sola, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, me pregunto, en este modo protagonista, ¿qué puedo hacer yo para resolver esto que me pasó? ¿Sé cambiar la rueda del auto? ¿Tengo el gato? ¿Tengo la rueda de auxilio inflada? Sí, perfecto, opero, resuelvo y listo, se acabó el problema. Ahora, hay veces que nos vemos superados en lo que podemos hacer con nuestros recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa si no sé cambiar la rueda del auto? ¿Qué pasa si no tengo el gato? ¿O qué pasa si tengo desinflada la rueda del auto? Todas estas cosas me han pasado en la vida, no sé si a todos ustedes les habrá pasado, a mí sí me pasaron, ¿no? Entonces, estos quiebres me llevan a tener que pedir ayuda. O sea, puedo acudir a la red de ayuda que muchas veces no vemos porque estamos enceguecidos en que somos Superman y que es de débiles pedir ayuda, ¿no? Entonces, eso lo único que hace es retrasar la resolución de nuestro quiebre. Finalmente quiero decirles en esto del proceso del quiebre, que una vez que resolvemos los quiebres que nos acontecen, el haber aplicado estas herramientas para poder resolverlo, nos genera aprendizajes. Aprendizajes que nos posibilitan hacer cosas en el futuro nuevas. Por ejemplo, si yo ya aprendí a reparar la rueda del auto, quizá en el futuro no pierda 2 horas tratando de solucionarlo y pueda hacerlo en 15 minutos, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las crisis y con las oportunidades de las que les hablaba antes? Si decíamos que la crisis es igual a quiebre, ¿no? Lo que podemos decir es que son series de eventos que suceden que nos modifican la realidad en la que estamos viviendo. Y al modificarnos la realidad en la que estamos viviendo genera un rollo de interpretaciones de pérdida en la que estamos. ¿Y qué es decisión nuestra decidir cuándo vamos a dar un tope a esta pérdida para pasar a ponernos en modo protagonista y hacer algo al respecto? Y se preguntan qué tiene que ver esto con las oportunidades, que justamente en las crisis, al generarse quiebres comunes, hay muchas personas que comparten los mismos quiebres. Si alguien puede hacerse cargo de esos quiebres, se vuelve oferta para ese mundo de personas. ¿Sí? Si alguien puede encargarse de resolver parte o quizá varios de esos quiebres, se vuelve oferta para todo lo que lo comparte. ¿Sí? Por último, quiero decir que los quiebres no solamente se pueden detectar para detectar oportunidades, sino que se pueden generar. ¿Cómo? Cambiando el estándar. Si nosotros queremos aprender algo nuevo, tenemos que cambiar el estándar de lo que nosotros conocemos, o el estándar de la vara donde estoy hoy para llevar una vara más arriba. Lo mismo podemos hacer si lo queremos hacer colectivamente o si lo queremos hacer como empresa o como negocio. Y es lo que hizo Steve Jobs, por ejemplo, tantas veces para revolucionar la industria. El que no conoce quién es Steve Jobs puede googlearlo, que lo va a encontrar rapidísimo, ¿no? Y uno de los inventos que quiero citar de él, por ejemplo, es el iPod, ¿no? Antes del iPod existía el Discman, perdón si no me sale muy bien el inglés, el Walkman, ¿no? Y antes necesitábamos tener un CD y teníamos una cantidad limitada de canciones, que eran 30 canciones, ¿no? Y que para escucharlas además teníamos que tener un aparato donde entre el disco, o sea que no podíamos ponerlo en el bolsillo, teníamos que tener algún lugar especial, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, ese alguien es Steve Jobs, pensar 1000 canciones en el bolsillo. Y cambió el estándar de ese momento. ¿Sí? Primero vino en una idea, pero después hicieron lo posible y lo imposible para hacer lo posible, ¿no? Entonces, hoy es obsoleto el iPod si nos ponemos a pensar, porque hoy podemos tener cantidad de canciones ilimitadas en el celular y lo tenemos en el bolsillo. Pero en ese momento era una imposibilidad. Entonces, tenemos que ver que las posibilidades podemos crear cambiando los estándares de lo que es posible.
Finalmente, para cerrar, quisiera hacer una síntesis diciendo, entonces, si las crisis son quiebres, y podemos aprovechar esos quiebres aprendiendo a escucharlos, y detectarlos o generarlos, ¿no? Podemos crear un mundo de oportunidades nuevas. Que los quiebres van a suceder, queramos o no. Nuestra capacidad para adaptarnos a ellos es lo que nos va a hacer mejores como individuos o como sociedad para adaptarnos a esos cambios vertiginosos que nos suceden. Y finalmente, está en nosotros la capacidad de cambiar de actitud o de modo mental, ¿no? Nosotros podemos quedarnos en el victimismo, en la escasez o en la arrogancia de saber cómo son las cosas, o en la comodidad de no desafiarnos, o podemos elegir salir de la comodidad, ponernos en desafío, declarar ignorancia y ponernos en aprendices, y también cambiar nuestro modo de ver la vida y ver toda la abundancia que nos rodea. Muchas gracias. ¡Qué grande! Acá Coaching Salta se cae. Tiembla. Se cae Coaching Salta. Gracias, Matías. Gracias, colega. Gracias, colega. Gracias no solamente por lo que dijiste, sino por tu energía. Muchas gracias. Porque hay que saber ponerle energía a las cosas. Así que muchísimas gracias por eso, Mati. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Y felicitaciones también por el hijo en camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien. No me parece nada para agregarle a esto. Me parece que... Una pregunta. La pregunta. Dice lo siguiente, yo lo leo. Bien. Le preguntan a Pablo si tener un hijo es un quiebre. Tener un hijo es un quiebre. Que no responde nada. Está bien, Sí. ¿no? Sí. Por supuesto que sí, por lo menos en mi caso ha sido un quiebre. Obviamente que generó miles de interpretaciones al principio. No fue solamente un quiebre mío, fue un quiebre de mi mujer y de pareja también, ¿no? Por supuesto. Y creo que lo más importante es lo que construimos a partir de las interpretaciones que nos surgen, ¿no? Porque podemos primero no aceptar esa realidad que nos acontece, y yo no solamente la he aceptado, sino que a pesar de que sé todas las consecuencias que traerá y todas las decisiones que me tomará y todos los cambios en mi vida que traerá, estoy feliz porque traigo nueva vida a mi vida que nos va a llenar de alegría. No solamente a mí, sino a toda mi familia, y nos va a renovar a la familia, tanto a mis hijos como a mi mujer, en un desafío nuevo, de ahora ser 6 antes de 5. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Gracias. Bueno, muchas gracias.